El ABC de los procesos de mecanizado. El mecanizado de metales no es un proceso en sí, sino más bien una familia de procesos, los cuales están caracterizados por el uso de una herramienta de corte, la cual conforma la viruta, esta viruta que vemos en pantalla, que es desprendida de la pieza de trabajo. Esta herramienta de corte forma con la vertical un ángulo llamado ángulo de inclinación. También la herramienta de corte forma con la horizontal un ángulo llamado ángulo de incidencia, ángulo de inclinación y ángulo de incidencia. Se requieren dos movimientos fundamentales que son el movimiento primario, que viene a ser la velocidad de corte, y un movimiento secundario que se denomina el avance. Vemos que en nuestro ejemplo la velocidad de rotación vendría a ser el movimiento primario de la pieza cilíndrica que está siendo mecanizada y el movimiento de la herramienta es la que me da el avance. Entonces ahí tenemos los dos movimientos, primario, velocidad de rotación y secundario, velocidad o avance. Al conjunto velocidad, avance y profundidad de corte se les llama o conoce como condiciones de corte. Estas condiciones de corte me permiten hallar, por ejemplo, la tasa de remoción de material. La tasa de remoción de material es igual al producto de velocidad de corte por avance por la profundidad. Para analizar la formación o la conformación de la viruta, vamos a usar el modelo de corte ortogonal. Tenemos este modelo aquí visto en tercera dimensión, pero analicémoslo desde una forma bidimensional. Tenemos que la viruta tiene un espesor T sub 0 antes que sea arrancada. Y después que ha sido ya desprendida, esta viruta toma un espesor mayor, como podemos observar, un espesor T sub C. A la relación T sub 0 sobre T sub C es lo que conocemos como relación de grueso de la viruta o simplemente relación de viruta. El ángulo de plano de corte es el ángulo φ y lo podemos hallar de la siguiente manera. Tangente de φ es igual a r por coseno de alfa sobre 1 menos r seno de alfa. Alfa recordemos que es ángulo de inclinación, φ es el ángulo que está ubicado por acá. Este es el plano de corte, entonces el ángulo del plano de corte es el ángulo φ y lo hallamos con esta fórmula. R es lo que hemos hallado en la relación anterior, que es relación de viruta. Ahora vemos el efecto del ángulo del plano de corte. ¿De qué manera afecta que la herramienta tenga un grado de inclinación? Si esta herramienta que tiene un grado de inclinación la pongo en posición vertical, vamos a ver que el ancho de la viruta TC ha aumentado con respecto a esta otra inclinación. Es evidentemente mayor este ancho de viruta. Hoy estudiamos los procesos más conocidos o los básicos que son el torneado, el fresado y el taladrado. El proceso de torneado es un proceso de maquinado en el cual una herramienta de una sola punta va a remover el material de una pieza cilíndrica que está en constante rotación. Entonces, la pieza que tiene el movimiento giratorio es esta pieza cilíndrica, mientras que la herramienta que está cortando, desprendiendo el material, tiene un movimiento lineal, horizontal en este caso. Entonces, la conformación de pieza cilíndrica en movimiento giratorio con el movimiento lineal de avance de la herramienta es lo que se conoce como torneado o proceso de torneado.
Ahí tenemos un torno convencional y tenemos una torreta porta herramienta por acá, y ahí es donde vamos a fijar nuestra herramienta de corte. En este plato giratorio es donde se va a fijar la pieza que vamos a mecanizar o conformar. El hocillo, que es el árbol giratorio del torno, la caja de velocidades o caja Norton, tenemos los carros eh, longitudinal y el carro transversal, que son los que le dan el movimiento de avance a la herramienta que está en esta parte superior o en la torreta. Tenemos también la bancada donde se eh, fijan todos los componentes, y tenemos el contrapunto o contrapunta, su respectiva manivela, que me permite fijar piezas de gran tamaño. Si la pieza es muy larga, la vamos a sujetar en ambos extremos por medio del plato giratorio y de la contrapunta. Ahí tenemos un acercamiento de la torre portaherramientas y vemos aquí que la herramienta de corte está fijada de manera transversal a la pieza de trabajo. Esta pieza o esta herramienta de corte se la ha fijado por medio de estos pernos. Tenemos los carros longitudinal y el transversal que le dan el avance a la herramienta. Las operaciones relacionadas con el torneado están en función de la herramienta que seleccionamos y del ángulo que usamos con esas herramientas. Por ejemplo, si queremos una superficie curva como esta, usaremos este tipo de herramientas. Si queremos eh, formas cónicas, vamos a disponer un tipo de herramienta en un ángulo determinado para hacer la forma cónica, o por acá un devastado. Por acá tenemos un biselado. Tenemos una herramienta que me permite hacer el proceso de tronzado, que es el proceso que hace ranuras a una pieza cilíndrica. Tenemos la herramienta que nos permite conformar hilos o tornillos. Entonces, según la herramienta que elijamos, podemos hacer, por ejemplo, una perforación también, o un taladrado, o un moleteado. Ahora tenemos las condiciones de corte en el torneado. Son básicamente tres, que son velocidad de rotación, velocidad de avance lineal y tiempo de maquinado. La velocidad de rotación está dada en revoluciones por minuto. Tenemos que la velocidad de rotación es igual a velocidad de corte, pero esta es velocidad de corte lineal en metros o milímetros por segundo o en pulgadas por minuto. Esto sobre pi por d sub 0. D sub 0 es el diámetro original de la pieza. La velocidad de avance lineal es igual a n, este n que hemos hallado, por f, que ya hemos dicho que es el avance. Y el tiempo de maquinado es el tiempo que se tarda en maquinar una pieza de trabajo cilíndrica de un extremo a otro. Entonces el tiempo de maquinado total es igual a L, y L es longitud de pieza cilíndrica sobre FR, que es FR, ya lo hemos hallado acá, que es velocidad de avance lineal. Algunas piezas que se pueden mecanizar en un torno convencional. Ahora tenemos el proceso de fresado. El proceso de fresado es una operación de maquinado en la cual se hace pasar una pieza de trabajo enfrente de una herramienta cilíndrica rotatoria. En este caso, la herramienta o la pieza que va a tener el movimiento giratorio o rotatorio, ya no es la pieza que se va a trabajar, sino más bien la herramienta de corte. Y la pieza de trabajo, que puede ser una superficie plana como esta, es la que se va a desplazar, en este caso en forma perpendicular a la herramienta. Tenemos aquí las partes de una fresadora, que básicamente la hemos clasificado en fresadora horizontal y fresadora vertical. Los componentes son los mismos, salvo el árbol o el eje de rotación que contiene la herramienta de corte. En este caso es horizontal, y por acá tenemos un árbol giratorio vertical. La mesa de trabajo, los
carros longitudinal, transversal también tienen, al igual que el torno, que le dan el desplazamiento, en este caso la pieza de trabajo, el codo, la base, la corredera superior, etc. Son dos tipos básicos las operaciones de fresado. El fresado periférico y el fresado frontal. Vamos a ver primero el fresado periférico, también llamado fresado plano, donde el eje de la herramienta es paralelo a la superficie. Vamos a ver si se cumple. Este es el eje de rotación de la herramienta. Debe ser paralelo a la superficie de trabajo y se cumple en todos estos tipos. Lo que diferencia esta clasificación de fresados, todos son periféricos, son solamente el tamaño de la herramienta o fresa. En este caso cubre toda la pieza de trabajo, toda la superficie. Acá cubre parcialmente solamente en el centro. Me va a formar una especie de ranurado. En este caso trabajo solamente en los bordes y aquí en ambos bordes. El segundo tipo de fresado es el fresado frontal o en la cara, donde el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo. Y el maquinado se ejecuta cortando las orillas, tanto en el extremo como fuera de la periferia de la fresa. Como vemos, en los tipos de fresado frontal, tenemos el frontal convencional, donde la herramienta de trabajo cubre toda la superficie. Aquí nos cubre parcialmente, aquí de manera puntual en el centro. Y por acá tenemos un bordeado, un fresado de cavidades y un fresado de contorno superficial. Y tenemos también las condiciones de corte para el fresado. Velocidad de rotación del lucillo, que es igual, muy similar a las fórmulas anteriores, V sobre pi por D. D es el diámetro exterior de la fresa. Velocidad de avance lineal es igual a N, N por NT, que es igual al el número de dientes de la fresa, por F, que es el avance. El tiempo de maquinado es igual a L más A sobre FR. Esta variable A es igual a la distancia de aproximación de la herramienta de corte hacia la pieza de trabajo. Y el proceso de taladrado es la operación de maquinado que se usa para crear agujeros. Simplemente este proceso me permite crear agujeros redondos o cilíndricos y se van a diferenciar uno de otro tipo de taladrado en que vamos a usar diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, esta me permite conformar hilos internos en la pieza. Por acá tenemos al proceso de taladrado, que es el abocardado. El abocardado nos permite hacer una conformación de un agujero, pero parcialmente a un agujero que ya previamente se ha taladrado. Tenemos el proceso de avellanado, el centrado y el refrentado. Entonces, según la broca que voy a usar, la herramienta de trabajo, voy a conformar diferentes tipos de agujeros. También tenemos las condiciones de corte en el taladrado, que son velocidad de rotación del lucillo, la velocidad de avance lineal, el tiempo de maquinado. Por acá lo único nuevo es que la variable A es la distancia de aproximación de la broca, que es desde el punto último del filo de la broca hasta, hasta la superficie de trabajo. Bien, eso es todo lo concerniente a los procesos de mecanizado. Gracias.